En realidad lo puedes utilizar en la categoría 1, pero si no quieres complicártelo, como ya estamos considerando su porcentaje de grasa dentro de esta categoría, puedes jugar con 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Y entonces pasamos a los carbohidratos, que es otro de los macronutrientes. Disculpen la toma de agua, tengo alergias y cuando empiezo a hablar luego me empiezo a secar la boca. Entonces tenemos este contexto. Probablemente hayan llegado a escuchar esta frase: los carbohidratos son los culpables de aumentar grasa debido a la insulina y su relación con el almacenamiento de grasa. Efectivamente, la insulina tiene un contexto anabólico a la hora de crear grasa corporal, eso está claro. Sin embargo, la insulina no solamente actúa hacia eso, por ejemplo, también actúa con mecanismos de saciedad y también actúa con mecanismos de disminuir la degradación proteica. Entonces, directamente ya hablamos de que no se puede generalizar a decir este alimento o este factor en específico es el que provoca esto. Sin embargo, a final de cuentas, tenemos que basarnos en evidencia para poder determinar algo. Y aquí tenemos un estudio por un año de 609 adultos, en los cuales se utilizó un grupo que era alto en hidratos de carbono y bajo en grasas, y un grupo viceversa, que era alto en grasas, bajo en hidratos de carbono. Se mantuvo la cantidad de proteína en los dos contextos, que ese es justamente uno de los factores importantes, y en realidad los dos perdieron exactamente igual a nivel de composición corporal, no hubo una diferencia significativa. Y ahí nos empieza a decir que en realidad pues no es tan así, y aquí solamente pusimos uno, pero en realidad hay muchos estudios que hablan de este aspecto, de que no parece haber una ventaja metabólica directamente de el disminuir los hidratos de carbono. Sin embargo, también hay otros pequeños contextos, como por ejemplo este que nosotros estamos viendo aquí, en el cual nos puede quizá ir ayudando a determinar si metemos un poco más de hidratos o metemos un poco menos de hidratos. Tenemos 4 grupos, estos primeros 2 grupos de acá y estos 2 de acá. Los 2 del lado derecho son personas que tienen resistencia a la insulina, los 2 del lado izquierdo no lo son. Bueno, el primer grupo que está hasta acá es una dieta alta en hidratos de carbono, baja en grasas. Y este grupo es una dieta alta en grasas, baja en hidratos de carbono. Y con este grupo se hizo lo mismo. ¿Qué sucedió? Pues se observó al final del estudio que el grupo que tenía la resistencia a la insulina perdió una mucha mayor cantidad de peso cuando su dieta era baja en hidratos de carbono y alta en grasas. Sin embargo, aquel grupo que no tenía la resistencia a la insulina, que son estos grupos, cuando le dieron una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas, perdió menos peso que su contraparte, que tenía una dieta alta en hidratos y baja en grasas. Entonces quizá ya nos va dando ahí un poquito la idea en torno a considerar el contexto metabólico en el cual se puede encontrar nuestro cliente, sin mencionar aspectos que también pudieran tener que ver con el rendimiento ya específico de algún deporte. Porque tenemos los dos contextos. Hay contextos donde nos dice que restringir hidratos de carbono sí impacta en el rendimiento, y hay contextos donde nos dice que no. Entonces al final tenemos que ir individualizando. Y una de las cuestiones que sucede mucho con la dieta cetogénica es la cuestión de ponerla como superior sobre una dieta alta en hidratos de carbono. Sin embargo, en general los estudios no nos hablan de que exista tal ventaja, al menos de manera muy significativa, para la pérdida de grasa. Sin embargo, cuando nosotros vemos en un contexto general a una dieta cetogénica, nos damos cuenta de que ¿qué es lo que hace? Por un lado, te va menos productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque te ves limitado en lo que puedes consumir. Entonces, no es que directamente hagan algo los carbohidratos, estás comiendo menos. Por otro lado, también como no te obligan, pero digamos parte de las recomendaciones cubrir esta cantidad de hidratos de carbono con vegetales, ¿qué haces? Más saciedad. La cantidad de grasa también disminuye el vaciado gástrico, más saciedad. Y entonces al final todo eso lleva a una pérdida de grasa. Entonces tenemos como los dos contextos que nosotros tenemos que ir individualizando y puntualizando en torno al objetivo que nosotros tengamos en concreto. Y una cuestión que también se comenta en torno a la cantidad de los
hidratos de carbono, el entrenamiento de pesas, es justamente esto. El entrenamiento de fuerza no agota las reservas de glucógeno. Y esto se hizo popular hace un par de años, sobre todo ahí en las redes sociales, donde se hablaba justamente de esto, porque se decía que las pesas gastaban alrededor del 40% del glucógeno muscular. Y eso es correcto. Y de hecho es correcto en torno a un volumen relativamente alto, que son 27 series por grupo muscular. En este caso es por semana. Sin embargo, si nosotros viéramos esto así, como muchas veces se vio, es que se habla que los hidratos de carbono no son necesarios en los deportes de fuerza. Sin embargo, si nosotros lo vemos un poquito más específico, el glucógeno que se almacena a nivel muscular no está solamente en un sitio, está en 3 sitios diferentes, que es el intramiofibrilar, el intermiofibrilar y el subsarcolema. Pues resulta que el que se disminuye mucho más durante el entrenamiento de pesas es el intramiofibrilar. Y los estudios sí han demostrado que la disminución de este puede impactar directamente en la fuerza y en el rendimiento. Entonces, cuando nosotros queremos optimizar no solo la estética corporal, sino también optimizar el rendimiento, pues entonces tenemos que empezar a considerar como que los hidratos de carbono no son nada más una cuestión de relleno. Y pudiéramos resumir otra vez utilizando las categorías en torno a que nos quedaría algo más o menos así. Cantidad de proteína, 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo. Ya lo tenemos en este contexto que es similar al pasado. La cantidad de grasa, mínimo 0.6, máximo entrecomillado 1.2. Pero al menos alcanzar una cantidad de hidratos de carbono de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso. ¿Por qué hay una cantidad de grasa mínima? Porque en realidad no podemos vivir sin el consumo de grasa, porque necesitamos sintetizar distintas hormonas. Y hay estudios que nos hablan de que consumir menos de esta cantidad empieza a impactar sobre todo en cuestiones como sería la producción de la testosterona. Entonces ya tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Sin embargo, cuando nos pasamos a las siguientes categorías que tienen un porcentaje de grasa más elevado y que quizá, no necesariamente, pero que quizá puedan presentar problemas como sería resistencia a la insulina, porque sabemos que la acumulación de grasa a nivel visceral es una de las principales causas de provocar o incrementar la resistencia a la insulina, nos lleva a esto. La cantidad de proteína, ya lo vimos, 2.3 a 3.2 gramos por kilogramo sobre masa libre de grasa. Mínimo, y otra vez, 0.6 gramos kilogramo. Y el restante de kilocalorías. Es decir, tú acá no tienes un máximo. Tú puedes irte prácticamente todo lo que quieras y simplemente cubrir el restante con hidratos de carbono. Que otra vez hay que individualizar y ver el contexto generalizado. Porque al final, una cosa puede ser lo ideal y otra cosa puede ser lo que la gente puede llevar a cabo. Me ha llegado a pasar en ocasiones personas, sobre todo en chicas sucede más, que buscan crear masa muscular y no están acostumbradas a comer tanta proteína. Y entonces tú llegas y le das 2.2 gramos por kilogramo de peso. Y resulta que se acaba la proteína, porque ella entiende a nivel del fitness, todos entendemos que la proteína es necesaria. Sin embargo, no termina lo demás, porque está tan llena que no alcanza a comer todo lo demás. ¿Y esto qué provoca? Que no esté en un superávit. Y entonces no logramos crear masa muscular. Entonces, una cosa pudiera ser lo ideal, que serían 2 gramos, 2.2, y otra cosa es lo que realmente ya puede comerse. Tú puedes empezar con 1.6, meter más hidratos, meter más cantidad de grasa, ir incrementando, lograr el superávit y posteriormente vas progresando. Esto también tiene que ver con la programación y planificación nutricional. No es nada más la parte del entrenamiento. Nosotros también tenemos que tener un contexto en torno a la organización y en torno a cómo vamos a ir progresando. Y esto sin hablar de etapas competitivas, que existen prácticamente en todos los deportes. Si hablamos en culturismo, también va a haber una etapa en la cual su volumen de entrenamiento va a ser mucho más alto, también va a haber una etapa en la cual su volumen va a ser más bajo porque se va a estar preparando, pero también tiene mucha más fatiga. Entonces tenemos todos los contextos que nosotros tenemos que ir individualizando. Si hablamos de la calidad
de los hidratos de carbono, que también es otra situación que sucede mucho en el aspecto del fitness, se habla de que no podemos perder grasa corporal si nosotros consumimos azúcar, sin importar el balance energético. Si nosotros consumimos azúcar o hidratos de carbono simples, no podemos perder grasa corporal. Pues otra vez, hay muchos estudios, pero aquí solo les dejo uno, que nos habla de que en realidad no sucede así. Por ejemplo, este estudio son 6 semanas con 45 personas. Tiene aproximadamente, en cuanto a la cantidad de carbohidratos, no sé si lo alcanzan a ver ahí atrás, pero nos habla de un 73% de su dieta son hidratos de carbono. Y el otro grupo, 71%. El grupo del lado derecho nos habla de que tiene una baja cantidad de azúcar, misma cantidad de hidratos, menos azúcar, por ende más fibra, carbohidratos complejos, y en este contexto. Y el grupo de la izquierda nos habla de que tiene aproximadamente 166 gramos de azúcar dentro de su dieta. Pues bueno, ¿qué es lo que realmente se observó en este contexto? Se observó que no hubo diferencias en la pérdida de grasa, no hubo diferencias en la pérdida de peso, no hubo diferencias inclusive a nivel metabólico, porque se tomaron aspectos que tenían que ver con sístole, diástole, T3, resistencia o resistencia a la insulina, como tal el índice HOMA. Se tomaron varios aspectos a nivel metabólico y en realidad todos, cualquiera de los dos grupos se vio beneficiado. ¿Por qué? Porque perdió grasa, porque logró un déficit energético. Entonces, este estudio, de cualquier manera, tengo entendido que ustedes se quedan con las diapositivas, probablemente no se alcanzan a ver, pero es para que ustedes lo puedan leer posteriormente y puedan ahondar un poquito más en él. Sin embargo, cuando hablamos de grasas, no va exactamente igual. Es decir, con hidratos de carbono tenemos que considerar aspectos de saciedad, pero no parece haber una ventaja específica en hidratos simples versus hidratos complejos, más allá del aspecto de la saciedad. Sin embargo, con las grasas no sucede igual. ¿Por qué con los hidratos de carbono sí se puede comer simples o complejos? ¿Por qué creen ustedes? ¿En qué terminan todos? En glucosa. A final de cuentas van a terminar en glucosa. Pueden liberarse más rápido, menos, más pico de insulina. Si lo combinas con comida ya no va a suceder igual. Entonces son muchos aspectos. Sin embargo, con la grasa no sucede igual. La grasa dietética que nosotros vamos a estar ingiriendo va a terminar directamente como lo que es. Si es grasa saturada, si es poli, si es mono o si es grasa trans. Consecuentemente, tenemos que inclusive cuidar más la calidad de la grasa de lo que estamos consumiendo que la calidad de los carbohidratos. Digamos que con ellos podemos jugar un poco más en torno a si es post-entrenamiento, si es pre-entrenamiento, cuestiones de hambre, inclusive también algo que muchas veces dejamos de lado, son cuestiones de gustos. Muchas veces algunas personas pueden mejorar mucho su adherencia con el simple hecho de ponerles tortillas en su plan. Pero por alguna razón la gente puede comer camote pero no puede comer tortillas. Pero en realidad no hay una razón fisiológica que nos diga que no pueden. ¿Sale? A nivel de grasas, nuestro objetivo debería ser esta pirámide. Principalmente monoinsaturadas, luego derivar con saturadas y poliinsaturadas, y prácticamente, si podemos evitarlo en su totalidad, las grasas trans, que son principalmente todas las que encontramos en los productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque las grasas trans, aún en cantidades muy pequeñas, sí impactan a nivel negativo en la salud. Las grasas saturadas y poli, no, o no hay evidencia. Consecuentemente, tenemos que basarnos principalmente en estas dos y considerar el aspecto de la palatabilidad, el sabor de la comida. ¿Ok? Es un aspecto que también tenemos que considerar. No todo el mundo lo necesita. Muchos atletas en realidad les da exactamente igual a que sepa la comida mientras cubra dentro de sus requerimientos, pero muchas personas no. Muchas personas sí tenemos que considerar este aspecto. Y quizás se puede entender, entonces la calidad del alimento no importa, si a final de cuentas las calorías son todo, ¿no? Pues sí hay aspectos importantes, como ya lo mencionábamos, que tienen que ver con la salud, pero también hay aspectos que tienen que ver con el gasto energético que yo voy a tener a través de el alimento que estoy comiendo. Aquí tenemos un estudio donde se consumió como tal
calorías procesadas y calorías enteras a través de un sándwich, y se observó que mientras más procesado era el alimento, había un menor gasto por digestión del mismo. Es decir, vas a absorber más calorías del mismo alimento o de lo que teóricamente estabas consumiendo, que era lo que ya mencionábamos. Una cosa son las calorías que tiene directamente el alimento matemáticamente y otras las que nosotros absorbemos. Aquí se habla de ese aspecto. Por otro lado, también, ya lo sabemos, por muchos aspectos, inclusive psicológicos, se habla de los alimentos ultraprocesados provocan menos saciedad. Esto puede ser por cuestiones del vaciado gástrico, puede ser por cuestiones de lo que nosotros llamamos el circuito de recompensa. ¿Qué es el circuito de recompensa? El cerebro va a percibir el estrés. Nosotros le vamos a dar un estrés al mismo. Este estrés va a provocar, o esta situación que sucede va a provocar estrés, y el organismo, el cerebro, va a buscar hacernos sentir bien. Buscar algo que nos ayude a mitigar este estrés. Algunas personas lo hacen con comida. Esta comida que provoca, sobre todo si es un ultraprocesado, provoca placer. Al final están diseñadas para eso, para saber muy bien. Eso te hace sentir bien. Pero ¿qué sucede? Cuando te lo acabas de comer, se sienten culpables por habérselo comido porque saben que no debían. ¿Y qué vuelve a suceder? El cerebro vuelve a recibir la misma señal de estrés. Porque en realidad uno de los problemas con el estrés es justamente eso. En la actualidad, los humanos no diferenciamos entre los estreses que nos llevan a vivir o morir y los estreses que en realidad no provocan nada, que la cajera se tarde un poco más, que el autobús no salga a la hora que querías, que el internet no funcione rápido, pero a nivel cerebral funciona exactamente igual. El cerebro no tiene la capacidad de decir, este estrés no me hace nada. En realidad estoy exagerando, y este estrés significa lucha y huida, que es para lo que evolutivamente estamos adaptados. Entonces, tenemos ese aspecto, y además tenemos otro contexto, un rango de error mayor. Es legal que los productos puedan tener un 20% de kilocalorías más o menos en torno a las que teóricamente te dicen, que lo más seguro es que sean un poquitas más, que no sean menos. Dudo mucho que te den un poquito menos de kilocalorías. Entonces ya tenemos todos estos aspectos. Y pudiéramos preguntar, ¿cuál es la mejor dieta para perder grasa corporal? ¿Qué piensan ustedes? La que mejor se adapte a cada individuo, ¿no? Cualquiera puede ser buena siempre y cuando hay un déficit energético. Exactamente, justo esos dos aspectos. Todas, paleo, cetogénica, ayuno, que si bien es una dieta, es como una estrategia, alta en carbohidratos, baja en hidratos de carbono, todas llevan a lo mismo, crear un déficit energético.